Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros, con fuerza, para contaros aquellas cosas que nadie os cuenta. Hoy vamos a dar respuesta a una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué España pone tanto interés en pagar a esos usureros internacionales? ¿Por qué PAN pone tanto interés en pagar esos intereses internacionales de nuestra deuda? ¿Por qué incluso se modifica la Constitución para dar prioridad al pago a esos usureros? Se podría caer la sanidad, la seguridad social, el subsidio de desempleo, la educación, las pensiones, se podría caer todo, pero siempre primero se pagaría a los mercados internacionales la deuda. ¿Por qué? Os lo voy a contar. La mejor forma de verlo es ver qué ha ocurrido con un ejemplo similar. Islandia, como sabéis, ha dejado de pagar la deuda internacional. Por consenso, ha habido un referéndum y se ha decidido no pagar. Pues muy sencillo. Los mercados internacionales han dicho, muy bien, si tú no nos pagas la deuda, nosotros no vamos a pagar los intereses de las grandes fortunas que tienes en nuestros otros países. Para que lo entendáis claramente, os voy a hacer un diseño gráfico de lo que ocurre. Un país, sea cual fuera, tiene contraído una deuda. Entonces este país, debido a su situación de bancarrota, decide no pagar la deuda. No puede pagar. Ha decidido no pagar. Bien, lo que ocurre es que los mercados internacionales dicen, muy bien, si tú no nos pagas, nosotros no vamos a pagarte los intereses. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué intereses? Los intereses de esas fortunas que tienen las grandes familias y los grandes oligarcas en el resto de países. Aquí hay una serie de gente rica y poderosa que tiene importantes fortunas en los mercados internacionales. Si España decide dejar de pagar la deuda, estas grandes fortunas dejarán de recibir esos intereses. Entonces, se está pagando la deuda internacional con fondo público para que las fortunas privadas de este país sigan recibiendo esos pingües beneficios, esos pingües intereses. Quizás es eso lo que está ocurriendo. No lo sé, pero aquí estamos especulando. Vamos a poner un ejemplo. Se ha dicho, se ha comentado o se ha descubierto que la familia Botín, por ejemplo, tenía 2.000 o tiene 2.000 millones de euros en Suiza. 2.000 millones de euros. Es una enorme cifra, una jugosa cantidad de dinero, muchos euros. Esto se ha detectado a una familia. Si España decidiese no pagar la deuda, los mercados internacionales no pagarían los intereses de esta enorme cifra, por ejemplo. Y esto es una hipótesis. Si este capital recibe un 4% de interés, estamos hablando que anualmente sobre estos 2.000 millones estarían recibiendo 80 millones de euros. Esta cifra no la percibirían si España no paga la deuda internacional. Y esto en una de las cuentas de Suiza o en algunas cuentas en Suiza. No sabemos si tiene en otros países. Y se dice que los 2.000 millones era como mínimo, según algunas fuentes. ¿Queda claro lo que trato de decir? Tú no me das, yo no te doy. Evidentemente, al que no da es a las fortunas, a las grandes fortunas privadas. Con fondos públicos pagamos la deuda y las grandes fortunas internacionales, que son privadas, reciben sus pingües beneficios. Si se corta el flujo en una dirección, se corta en otra. Por eso tanto interés, quizás, y ya estoy diciendo que estoy especulando, por eso tanto interés en que España pague la deuda externa, pague esos intereses y pague a los mercados internacionales. Incluso, como ya he dicho al principio, se está modificando la Constitución. Hablamos de una familia. ¿Cuántas familias poderosas hay en España? ¿Cuántas personas poderosas, cuántos oligarcas manejan miles de millones de euros? Grandes empresarios, grandes finanzas, propietarios de bancos, la nobleza
y no digo nombres. Piense en todo esto. Piense en el poder que tienen esos oligarcas de los que acabo de hablar, para incluso poder modificar la Constitución. Piense en el poder que tienen ellos. Son ellos que pertenecen a una minoría mucho más poderosos que nosotros, que somos una gran mayoría de masa humana. ¿Tienen más interés, sus intereses, que los nuestros, que son los generales, según la Constitución? Parece ser que la respuesta es sí. De alguna manera espero dar o haber dado respuesta a aquella duda que muchos de vosotros tenéis. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés en pagar? Porque hay intereses privados muy por encima de lo que nosotros podemos ver, que están presionando para que se siga ejecutando ese pago. Recordad, yo te doy, tú me das, pero solo a esa oligarquía, solo a esa minoría. El resto de los ciudadanos, cada vez, y como ya he dicho en otros programas, nos dirigimos a un pozo sin fondo. Se prevén más despidos en el mes de septiembre y en el mes de octubre, el aumento del paro, el PIB está cayendo y todos los indicadores económicos están viniendo abajo. La confianza del consumidor, que de alguna manera es decir, la confianza que cada uno tiene en su propia economía, ha caído en picado. La situación es terrible. Los servicios sociales están empezando ya a tener enormes cadencias, tales como la sanidad. En la sanidad hay un gran interés en dejarla caer. De ese modo será la excusa perfecta para poder privatizarla. La sanidad ya no puede hacer frente al pago de sus proveedores en muchos sitios. Esa sanidad, al dejarla caer, conseguirá que la ciudadanía se rebele contra esta situación y se levante para que de este modo el Estado pueda justificar una privatización a la misma. Recordad, problema, reacción, solución. Crean un problema, esperan la reacción de la sociedad para poder ejecutar esa solución que no es ni más ni menos que esos planes que ellos tienen en marcha. En una ocasión me dijo una persona: oye, ¿tú crees que este caos económico que está sucediendo, este caos general, al final conseguiremos que exista una revolución, todo se venga abajo y finalmente consigamos los ciudadanos del mundo hacernos con el control real de nuestra economía y de nuestras vidas? Y yo le dije lo siguiente, dije: mira, verás, esto no es un caos, aunque lo parezca. Todo esto que está sucediendo ha sido perfectamente planificado. Nada ha sido una tirada de dados. Todo corresponde a un plan muy bien ejecutado por aquellos de los que hablo en muchos de los anteriores videoprogramas. Ha sido un plan perfectamente ejecutado y que se está llevando milimétricamente a su consecución. Bien, y sin más, desde el mundo desconocido, espero haberos ayudado, como siempre, y hasta pronto. Nos vemos en el próximo videoprograma.